Muy buenos días, mis hermanos. Vamos, por favor, a Éxodo 12. La bendita palabra dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los postes y en el dindel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo comeréis en el fuego, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ese día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes séptimo comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dindel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dindel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto perpetuo y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la victoria de la Pascua de Jehová, la cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró.
Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme a mí también. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucor como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levaduras de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Y el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. En esa noche de guardar para Jehová, para haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto, esa noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiese circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerá de ella, se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua de Jehová, séale circuncidado todo varón, entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Amén. Muy buenos días nuevamente a todos. Vamos a continuar nuestro culto con la breve meditación. Ahora nos encontramos en Éxodo capítulo 12. Recordamos que en el capítulo anterior Dios anunció la última plaga que caería sobre Egipto, la 10ª plaga que iba a traer muerte a todos los primogénitos de Egipto. Y con este golpe final, Faraón dejaría ir al pueblo de Israel. Ahora en este capítulo 12 en el cual nos encontramos, el Señor dio instrucciones a Aarón y a Moisés acerca de cómo el pueblo de Israel sería librado de ese mismo juicio que experimentaría el pueblo de Egipto. En las plagas anteriores, los israelitas fueron protegidos por la misericordia de Dios, y el Señor no permitió que los israelitas fueran afectados en la tierra de Gosén.
Pero en la 10ª plaga, Dios quería darles una importante enseñanza, una gran enseñanza, una enseñanza acerca de la salvación. Salvación que solo puede ser obtenida por medio del derramamiento de sangre, como lo dice el profeta Ezequiel. Es verdad que los egipcios merecían ser juzgados por Dios, pero el pueblo de Israel también merecía morir, pues no eran mejores que ellos. También eran pecadores delante de Dios. Así lo expresa el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 9, cuando dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y bueno, sabemos nosotros que la paga de pecado es muerte. Todos hemos pecado delante de Dios, todos merecemos el juicio de Dios y la muerte como castigo por todas y cada una de nuestras transgresiones a la santa ley de Dios. En su misericordia, Dios le dijo a Israel cómo ellos podían ser librados del ángel de la muerte. Y lo que debían hacer es tomar un cordero, da las especificaciones diciendo debe ser sin defecto y debe de ser de 1 año. Enseguida deben degollarlo y poner su sangre en un depósito, en un recipiente. Luego deberán tomar la sangre, ponerla en los postes y en el dintel de sus casas. Esto quiere decir lo siguiente: que para ser librados de la muerte, alguien más debería de morir en su lugar. En este caso, el Cordero de la Pascua moriría en lugar de ellos para que los israelitas no murieran. Dice el versículo 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Dios mismo veía la sangre en las puertas de las casas y cuando la veía no ejecutaba su juicio sobre cada uno de esos israelitas. ¿Por qué? Porque estaba satisfecho con el sacrificio del Cordero. Vemos claramente aquí que Dios les estaba dando una ilustración o un tipo de lo que era el Evangelio. Por medio del Cordero de la Pascua, Dios estaba anunciando al futuro Cordero de Dios que derramaría su sangre no en unos postes, no en un dintel, sino en un madero, en la cruz. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 36, nos dice que Jesús cumplió la Escritura cuando dice: no será quebrado hueso suyo, lo cual está ordenado como lo hemos podido leer en el capítulo 12 del libro de Éxodo, en el versículo 46. Por otro lado, en el Nuevo Testamento, en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que con esto no hay ninguna duda de que la Pascua era solo una imagen del Evangelio. En verdad es un capítulo maravilloso porque entender esa imagen, ese tipo de lo que era el Evangelio y Cristo es profundo para nuestros corazones. Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo hemos venido viendo nosotros en el Evangelio de Juan. Él derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados y de esta forma apaciguó la ira de Dios que merecíamos por causa de nuestras propias transgresiones. Los israelitas solamente podían ser librados si ponían sangre en el dintel, pero además de eso, si confiaban en las palabras que Dios les había dado de que los guardaría. No había otra forma de salvarse, no había ningún otro remedio. Y de la misma manera, solo hay un camino que Dios ha establecido para la salvación de los hombres: Jesucristo, hombre.
Cristo entregó su vida y su sangre para que todo aquel que en Él confíe no se pierda, mas tenga vida eterna. Citando las palabras del autor de Hebreos en el capítulo 9, versículo 14, dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, amigo que estás aquí, podemos decir que no hay otra manera en que tú puedas ser librado del juicio de Dios. Tu pecado merece la muerte, pero no solamente la muerte física, sino también la muerte eterna en el infierno. Una eternidad alejada completamente de Dios, sin poder disfrutar de su bondad y más bien experimentando su ira por todas tus rebeliones. Pero como lo hemos venido viendo, grande es la misericordia de Dios, pues ha provisto un cordero. Y si confías en su sangre, esto es, si confías en Cristo, si confías que Él ha muerto en tu lugar para pagar por tus pecados, para recibir el castigo que tú merecías, podrás entonces ser librado del juicio de Dios. Y esto también nos debería llevar a una reflexión. No deberías de ser como Faraón. Recordamos cómo Faraón se fue endureciendo cada vez más y más hasta que finalmente el Señor lo destruyó. Antes bien, pon tu confianza en Cristo y serás salvo. Ahora bien, la Pascua era una celebración que debería de llevar el pueblo de Israel, como lo hemos visto, cada año. Era un recordatorio constante de la salvación que Dios había provisto para ellos cuando fueron librados del ángel de la muerte y los sacó con mano fuerte de Egipto. Hermanos, esto nos debe de enseñar que nosotros tampoco debemos nunca de olvidar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cristo ha perdonado nuestros pecados. Cristo nos ha librado de la ira de Dios. Cristo nos ha librado del infierno. Cristo nos ha dado vida eterna. Esto es algo que constantemente debemos recordar nosotros. Y yo diría algo más. ¿Cuánto más en esos momentos difíciles u obscuros que a veces vivimos en nuestro peregrinar? Por ejemplo, cuando viene a nosotros el tentador o el acusador y quiere que vivamos en una culpabilidad constante, en temor a la muerte o dudando aún mismo de ese precioso perdón de Dios, ¿qué debemos hacer? Debemos voltear y mirar la cruz de Cristo. Eso es lo que debemos hacer en ese momento. Y esto es algo que hacemos constantemente por medio de la cena del Señor. Recordamos que el cuerpo de Cristo ha sido molido, recordamos que la sangre del Señor ha sido derramada para salvarnos y comemos de Él y bebemos de Él, ¿verdad? Hablando espiritualmente para que nuestras almas puedan ser fortalecidas por medio de su Espíritu Santo. Ahora bien, junto con el sacrificio del cordero, también los israelitas deberían de comer pan sin levadura. Si gustas acompañarme al versículo 15 de este capítulo 12 que estamos comentando. Dice el capítulo 12, versículo 15. 7 días comeréis panes sin levaduras, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. Ahora, ¿qué simboliza esto? Por un lado, debemos recordar que era un recordatorio precisamente para que el pueblo de Israel no olvidara que había salido deprisa de Egipto. Por otro lado, la levadura simbolizaba el pecado y la corrupción. Porque cuando uno echa un poco de levadura a la masa,
podemos ver nosotros cómo se afecta toda la masa. Y podemos ver esto cuando el tamaño del pan, de la masa, aumenta. De la misma manera, el pecado, en un principio quizás a nosotros nos pueda parecer pequeñito, pero cada vez más y más va afectando al hombre. De manera que el pan sin levadura simbolizaba una vida sin pecado, es decir, una vida santa. Los israelitas deberían dejar atrás todo pecado y también los ídolos de Egipto y vivir ahora consagrados a Dios. Así que esto nos debe enseñar también a nosotros que una vez que hemos sido perdonados, que hemos sido librados de la muerte por la sangre del Cordero, esto es, de Cristo, hemos de vivir ahora nosotros vidas santas, dejar atrás el pecado, arrepentirnos constantemente de nuestras transgresiones y ser limpiados de toda levadura que nos contamine. Así lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Finalmente, en este capítulo también podemos ver la fidelidad de Dios. Dios siempre cumple sus promesas. La semana pasada, en el capítulo 11, pudimos ver muchos de los atributos de Dios. Hoy podemos decir uno más, la inmutabilidad de Dios. Dios es fiel, Dios es inmutable, porque así como le había dicho a Abraham que su pueblo estaría cautivo, pero que saldría liberado después de 400 años, sucedió tal cual. Todo el pueblo de Israel finalmente salió de la tierra de Egipto y no salieron a escondidas, no salieron por la puerta de atrás, sino que salieron como un pueblo victorioso. Y como además lo vimos, llevando con ellos un gran botín al despojar a los egipcios. Amados hermanos, esto nos debe de llevar también a seguir confiando en Él, seguir confiando que Él es fiel a sus promesas. Cada una de ellas, de las que Él nos ha dado, se cumplirá. Si has experimentado la gracia de Dios en tu vida por medio de Cristo y te ha librado de la condenación y del poder de pecado, puedes confiar entonces que el que inició la buena obra la seguirá perfeccionando y te perseverará o te preservará hasta el fin. Y nada, como lo dice también el Evangelio de Juan, te arrebatará de su mano. Pero si no estás en Cristo, sí es algo terrible, es algo que debes de considerar continuamente, porque Dios ha dicho que aquel que no creyere en Él ya ha sido condenado. Cumplió lo uno, cumplirá lo otro. Así que arrepiéntete de tus pecados hoy y confía en la sangre derramada de Cristo para el perdón de tus pecados. Él es suficiente y poderoso para salvar. Amén. Amén. Puestos en pie, sigamos adorando a nuestro trino Dios.